Trump ya es bueno otra vez. Ahora que ha revertido las concesiones petroleras a Venezuela, pues de nuevo los cubanos y los venezolanos, pero bueno, ahora regresó el Trump bueno. Todos los días parece que hay un Trump diferente, ¿no? Un Trump bueno, un Trump malo, sobre todo para los que siguen analizando la realidad geopolítica a nivel mundial con las expectativas de la Guerra Fría, ¿no? Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos, los buenos, y los que siguen teniendo ese tipo de análisis, ¿no? Por la presente estamos revirtiendo las concesiones que Joe Biden le dio a Nicolás Maduro de Venezuela sobre el acuerdo de transacción petrolera de fecha 26 de noviembre de 2022. Ojo, Trump también en su momento había permitido que se siguiera produciendo petróleo en Venezuela en su momento, en su primer mandato estoy hablando, porque lo necesitaba. Así que aquí las claves geopolíticas son básicas. Trump primero negocia con Putin, ahora les voy a explicar el por qué Trump tiene que negociar primero con Putin, para después decirle a Venezuela o a Maduro, chao, 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 bye, bye, Lulu, ya no me interesas demasiado. Por eso es que él estaba esperando, necesitaba estas negociaciones primero. Ahora les explico el por qué. Y también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro. Yo les digo, esto es puramente estético, lo que está diciendo Trump aquí. ¿Maduro es un dictador? Sí. ¿Por qué no lo había hecho antes? Porque primero tenía que negociar con Putin. Porque Putin también es un dictador. Putin también cambió la constitución de su país. Por eso les digo que esto que él está mencionando aquí es puramente estético. No se lo crean. ¿Es verdad que Maduro es un dictador? Es verdad. ¿Por qué él no había quitado estas concesiones antes? Porque no le convenía. Ahora les voy a explicar los porqués. Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país de regreso a Venezuela al rápido ritmo que habían acordado. Por lo tanto, estoy ordenando que el ineficaz y no cumplido Biden Concessional Agreement se termine, el acuerdo con Biden se termine, a partir de la opción del 1 de marzo para renovar. Gracias por su atención a este asunto. Así que Trump ha eliminado las concesiones petroleras a Venezuela. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué primero tiene que negociar con Putin? ¿Por qué la gente no entiende ahora cuando él menciona, bueno, sí, Maduro es un dictador, pero Putin también lo es? ¿Por qué tal parece que un día hay un Trump bueno y un Trump malo? ¿Por qué parece que siempre hay un Trump diferente? Porque siguen analizando la geopolítica a nivel mundial con las miras en la Guerra Fría. Estados Unidos bueno, el resto del mundo malo o el resto de las dictaduras todas son malas, no podemos tratar con ellos. Déjenme explicarles algo muy sencillo. La OPEP, ¿qué es la OPEP? Estos son los países que forman parte de la OPEP y para que entiendan lo que es la OPEP, esta gente son los que de alguna manera manipulan el precio del petróleo a nivel mundial. Cuando ustedes escuchen, no es que el precio del petróleo se ha disparado por tal y por más cual, generalmente son esta gente los que están detrás. Ellos se ponen de acuerdo para manipular el precio del petróleo a nivel mundial. ¿Ok? Angola, Arabia, Algeria, Qatar, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, República del Congo y Venezuela. Entonces, piensen ustedes, dentro de esos países, cuántos son democracias. Y te vas a dar cuenta que obligatoriamente, si tú quieres bajar los precios del petróleo a nivel mundial, hay que negociar con ellos. Entonces, los que dicen, no, pero no se puede negociar con un... Por favor, entiendan cómo funciona la política a nivel internacional. Ya dejen la tontería. Ahora, ¿qué pasa? Ya esta organización sola no estaba moviendo mucho los precios del petróleo, porque el principal productor de petróleo a nivel mundial es Estados Unidos. Ese es el principal productor de petróleo a nivel mundial. Y más ahora con las concesiones que dio Trump. Más todavía. Porque Biden había restringido las excavaciones y las exploraciones, pero Trump las ha ampliado. O sea, Estados Unidos tiene petróleo para rato. Para rato. Bien, ¿qué está sucediendo? Que existe también la OPEP Plus, porque ellos ya no podían mover exactamente los precios del petróleo. ¿Qué es la OPEP Plus? Es la OPEP que se le han sumado otros países productores de petróleo también, entre los cuales, porque esos son los miembros originales, más Rusia, Kazajstán y otros países más. Pero Rusia está aquí, en la OPEP Plus, dentro de la OPEP Plus. Entonces forma parte importante. ¿Qué pasa? Que Rusia con la guerra tuvo que producir de más porque estaba vendiendo el petróleo barato. Para que el petróleo llegara a Europa, tenía que vendérselo a China a un precio un poco más bajo, tenía que vendérselo a la India a un precio un poco más bajo. La India, por ejemplo, agarraba ese petróleo, lo refinaba, o el gas o lo que fuera, y se lo mandaba a Europa más caro. Entonces quien estaba ganando era el intermediario. Entonces, Europa estaba comprando más caro, la India sí se estaba beneficiando, pero Rusia no salía tan beneficiado. Y en ese sentido, pues las cosas no estaban
del todo bien para Rusia tampoco, del todo bien para Putin tampoco. ¿Qué es lo que ha sucedido con respecto a esto? Los principales productores de petróleo a nivel mundial son Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Hay quien te va a decir, pero oye, Venezuela, tú no me habías dicho a mí que Venezuela tenía las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y las tiene, mis hermanos. Y las tiene. Pero si Cuba es una isla rodeada de agua y no tiene pescado, ¿qué esperas tú para Venezuela? Y aquí lo que estoy diciendo es que el socialismo, donde se posa, no queda nada. El socialismo llega al desierto y el desierto se queda sin anera. Es así. Así es como funciona el socialismo. Entonces, por eso Venezuela ahora sigue siendo un productor de petróleo importante, pero evidentemente su capacidad de producción ha bajado una barbaridad. Y ahora con esto, que se abrochen el cinturón. Porque ahora con esto que les ha hecho Trump, los venezolanos que se abrochen el cinturón. Porque las reparaciones, la mayoría de las cosas que funcionaban en Venezuela era por Estados Unidos. Ahora abróchense el cinturón. Y lo estoy diciendo en serio. Bien, ¿qué pasa? Una vez que tú pactas con Rusia, que es uno de los 3 principales productores de petróleo a nivel mundial, ya tú la tienes segura. Entonces ahí ya tú puedes ir a por Venezuela. Para los cubanos que están súper enojados por todo lo que está pasando. Por cierto, vamos a decir las cifras para que ustedes las vean. Estados Unidos fue el mayor productor con cerca de 700 millones de toneladas, seguido de Arabia Saudita con 542 millones de toneladas y Rusia con 535. Fíjate que Rusia no está lejos ni siquiera de Arabia. Los dos, el segundo y el tercero, miren la distancia que tienen de Estados Unidos. Casi 150 millones de diferencia. O más de 150 millones de diferencia. Sin embargo, Rusia no está lejos de Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita y Rusia, desgraciadamente, no son países democráticos. Bueno, o agraciadamente, no sé, depende de lo que piense la gente que vive en ese país. Como no son países democráticos, tú tienes que pactar con esta gente por claves geopolíticas. Entonces la gente, pero es que la ética y la moral, ¿de qué ética y qué moral me estás hablando aquí, hermano? Más ético y más moral entonces provocar una crisis a nivel mundial y poner los precios del petróleo por las nubes. ¿Verdad que no tiene ningún sentido? ¿Verdad que no? Ahora están entendiendo por qué Trump hizo lo que hizo. Ya están cayendo. Ya están analizando bien cómo son las claves geopolíticas. Porque hay gente que me dice, ¿es que tú te crees que tú sabes? No, bro, yo veo a gente que sabe. En inglés y en español. Intento más o menos traerlo para los terrícolas, para nosotros. Eso es lo que intento hacer. Hay gente que se enojó muchísimo conmigo. Es que tú nos vas a explicar. No, brother. Hay cubanos que están enojados porque siguen analizando la política en claves de la Guerra Fría. Y ya ese mundo, olvídense de ese mundo. No existe ese mundo ya. No podemos seguir analizando la política en claves de Guerra Fría. Está mal. Y hay cubanos enojadísimos. Pero es que Cuba, mira, las invasiones hay que pagarlas. ¿Qué tiene Cuba para ofrecer? ¿Qué tiene Cuba? Ustedes vieron que ayer María Corina estaba sentada con Trump Jr. y él le dijo, mira, ahora Trump hizo esto, mi papá hizo esto. Eliminó las concesiones petroleras. Pero él tiene que esperar a la voluntad política de María Corina y del mundo. Si ellos entonces quieren una intervención, pues capaz que en una de esas se dé. Capaz, eso lo cambia todo. Pero Cuba no, lo siento hermanos, no tenemos nada para ofrecer. Tenemos una isla en el medio del mar. Entonces no hay nada. Tú puedes decir, bueno, pero aunque que se queden con la isla. Pues, algo de eso, no sé, que se te ocurra. Pero las cosas no funcionan así. Primero tiene que caer Venezuela, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, para que después caiga Cuba. Lo siento, cubanos, nos tocó nacer ahí, hermano. Y si te molesta esto que te estoy diciendo, pues entonces te molesta la realidad y te molesta la verdad, bro. Y no estás viendo el mundo como tienes que verlo. Lo siento mucho. A mí me duele, coño. Yo soy cubano. A mí me duele muchísimo. Pero te estoy hablando con la verdad. Venezuela es mucho más importante que Cuba. De lejos, mucho más importante que Cuba. Así de simple. Entonces tenemos que ser inteligentes, entender que primero tiene que caer la dictadura venezolana para que después caiga la dictadura cubana. Que probablemente se dé en el caso de que caiga la Venezuela. Muy probablemente. Por eso, mi ansiedad, porque entiendan lo que está sucediendo y lo que está haciendo Trump. Es por eso. Porque Trump no podía quitar las concesiones al petróleo venezolano sin negociar con Putin. No podía. Por eso, la vez pasada, como él tenía todo el tema del impeachment por Rusia y Putin y todo esto, no sé si lo recuerdan,
Entonces no pudo negociar absolutamente nada con Putin, no pudo hacer las cosas como tenía que hacerlas con Putin. Se tenía que llevar obligatoriamente mal con Putin. Ahora no. Entonces ahora sí puede meter mano en Latinoamérica. Ustedes se dan cuenta que si analizas bien y de forma correcta las cosas, vas a llegar al punto de encuentro y entender lo que el hombre está haciendo. Yo no digo que sea el mejor del mundo ni nada de eso. Yo no admiro a ningún hombre. Fuera de mi papá y fuera de Jesucristo, yo no admiro a ningún hombre. No soy de las personas que tiene ídolos ni nada de eso. Pero sí hay cosas que tenemos que aterrizarlas. Es importante que las entendamos, sobre todo como cubanos. Que hay gente que se piensa que uno tiene que votar en Estados Unidos a un presidente por cómo va a ser ese presidente con Cuba, o con Venezuela, o con Latinoamérica. No, hermanos. Cabeza. Cabeza que el único país, el único oasis que tenemos en toda Latinoamérica es Estados Unidos. Porque hasta Canadá se te vira con ficha de vez en cuando. Cabeza. Cabeza por delante. Así que bueno, por aquí se los dejo.